Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Bioética para Beber, el podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina. Mi nombre es Paola Buedo, yo soy investigadora del programa y me acompaña como siempre la vedette de la bioética, la doctora Florencia Luna. Hola, Flor. Bueno, vamos a dejar al margen los comentarios, pero hola Pau, ¿cómo estás? Digo vedette porque en el capítulo de la primera temporada de nuestro podcast estuvimos hablando con Flor sobre vulnerabilidad y como ella ha sido autora de una de las teorías que más se utiliza, ahora que es el de capas de vulnerabilidad, ahí inauguramos esto que ella era la vedette de ese concepto. Así que bueno, lo traemos y de paso recomendamos volver a escuchar la primera temporada. Pero en esta segunda temporada vamos a trabajar cuestiones de actualidad en bioética y lo vamos a hacer con invitadas e invitados. Y hoy tenemos el honor de recibir a Lautaro Leani, que es profesor en filosofía por la UBA y becario doctoral CONICET. Trabaja en el Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina en el marco del programa de bioética de Flaxo. También forma parte del grupo de filosofía aplicada y políticas queer, que pueden seguir en las redes como @polqueer. Su investigación toma como marco teórico las teorías queer y crip y a las teorías de la justicia, y un poco de eso vamos a hablar en nuestro encuentro de hoy. Se especializa en los sesgos epistémicos relacionados con la sexualidad y la discapacidad y en los mecanismos de patologización y normalización presentes en el campo de la bioética, particularmente en los debates sobre el final de la vida. Hola Lautaro, muchas gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por invitarme, por la oportunidad de participar. Súper contento y emocionado, así que eso. Hola Lautaro, bienvenido al grupo, bienvenido, digamos, a nuestro podcast, porque bueno, ya formás parte de nuestro equipo en Flaxo y siempre fue muy interesante tenerte como parte en el equipo porque viniste, digamos, con una mirada muy novedosa, muy inclusiva, muy interesante y como siempre les comentábamos a las personas que están en nuestro podcast, nuestra audiencia es todo el mundo, no es gente especializada. Entonces, para nosotras es muy importante que nos expliques un poco qué es esto de las perspectivas queer crip, que trabajas también. Bueno, un poco la idea de estas perspectivas o el hecho de abordar un fenómeno desde una perspectiva queer creep, que a veces digo yo, tiene que ver con, obviamente, asumir algunos compromisos que yo diría epistémicos, es decir, algunos compromisos teóricos, sostener ciertas premisas, pero también cierta cuestión metodológica, ¿no? Cierta flexibilidad, estar en cierto sentido abierto a, a incluir otras perspectivas y a someterlo a críticas con perspectivas afines. Digamos que el hecho de tomar ciertos desarrollos teóricos como perspectivas tiene que ver con usarlas más como herramientas y no tanto como un corpus teórico a defender, digamos, ¿no? Tomar ciertas herramientas, ciertos conceptos que nos sirvan a entender un fenómeno, sobre todo ciertas problemáticas sociales y en el caso de la bioética, para pensar ciertos marcos de análisis, para pensar ciertos protocolos, por ejemplo, ahora en el caso del COVID, si ciertos protocolos son justos, son equitativos, si la distribución de las vacunas, por ejemplo, este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, por ahí lo interesante sería, Lautaro, que nos contaras, digamos, si en estas propuestas existe la búsqueda de superar otras miradas, otras teorías, otras perspectivas. Bien, bueno, una perspectiva queer creep, digamos, si bien se nutre de ciertos desarrollos, a saber, el feminismo, los estudios de la discapacidad, pero también los estudios trans o ciertos desarrollos del postestructuralismo, ¿no? Pensemos en Foucault. Igualmente, obviamente tiene una perspectiva crítica, es una perspectiva que intenta derribar ciertos otros desarrollos, por ejemplo, surge en cierta discusión del feminismo, durante el cual se pensaba la esencia femenina, que era ser mujer,
que era luchar por los derechos de las mujeres. Y un poco esta perspectiva lo que viene a plantear es una construcción, una concepción de la identidad personal como construida, ¿no? Y construida en términos performativos. Y creo que ese es uno de los aportes principales de esta perspectiva. Pensar la identidad del sujeto, nuestra subjetivación en términos performativos. Y si quieren, bueno, explico un poquito qué es esto de la performatividad. Exacto, porque para los que no venimos de la filosofía, puede ser que estén un poquito afuera. No, y además, previo a la performatividad, que obviamente va a tener que ver con la teoría queer, pero estaría bueno como, este es el nombre que vos le has dado y me parece súper interesante, utilizando dos palabras como queer y creep, tal vez también sería interesante para aquellas personas que escuchan que no están muy familiarizados con exactamente esas dos palabras, que también como hagas una pequeña explicación sobre a qué se refiere lo queer y a qué se refiere lo creep. Y la Bien. combinación que resulta de eso, ¿no? Claro. Bueno, los términos queer y creep surgen de un contexto estadounidense de la década de finales del 80, principios del 90. La palabra queer en realidad tiene un origen peyorativo, es un insulto hacia las personas LGBT. Lo que significa queer es justamente raro, es una forma despectiva de referirse a unas personas por sus gestos, su forma de actuar, sus rasgos físicos, su maquillaje, etc. Y justamente lo que hace el movimiento activista liderado por estas personas es utilizar ese mismo término peyorativo como una bandera reivindicativa, ¿no? Como diciendo, sí, somos estos, somos raros y no queremos tampoco ser normalizados, no queremos ser o parecer lo que justamente la sociedad exige, la cultura exige que seamos. Y el concepto de creep tiene un origen muy similar, surge en este mismo contexto, aunque la apropiación del término es posterior, pero también es un término peyorativo. En español sería algo así como lisiado, tullido, y es justamente un término peyorativo que refiere a las personas con discapacidad. Y nuevamente hay una reapropiación de los movimientos sociales de este concepto para decir justamente, bueno, sí, somos esto, no queremos parecernos a esta sociedad, a lo que nos exige esta sociedad, no queremos entrar en esos estándares de productividad que exige el sistema productivo. Y entonces, bueno, surge en ese contexto y justamente lo que son las teorías, las perspectivas queer y creep, podríamos decir que comienzan a desarrollar teoría a partir de estos reclamos y a partir de esa oposición a un sistema que es excluyente, ¿no? Es más o menos, no sé si quedó claro. Sí, pero ahí Flor te había preguntado sobre la cuestión de la performatividad, también me parece importante. Bien, bueno, la performatividad digamos que es un concepto que podríamos decir que introduce Judith Butler. Igualmente es posible rastrear este concepto en autores anteriores. Lo que dice la performatividad es que ciertos actos de habla o ciertas formas de actuar intervienen en el mundo de cierta forma, es decir, modifican el mundo de alguna forma. Siempre cuando se explica performatividad se suele utilizar ejemplos jurídicos porque el derecho es una de las instituciones que más fácilmente se puede ver que modifican la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo declaro culpable, los declaro marido y mujer, o por ejemplo, tal persona es responsable de pasar alimentos, ¿no? Ciertas dictámenes que realiza la justicia tienen un impacto directo, modifican la realidad, no son solo actos de habla, no son solo gestos, no son solo acciones, sino que además modifican la realidad. Y estas acciones justamente pueden ser o fallidas o exitosas, ¿no? Para que sean exitosas tiene que haber cierto contexto, cierto entorno que facilite ese éxito o justamente cierto entorno que genere un fracaso. Entonces, justamente, si lo hace un juez que está amparado por ciertas
reiteraciones, ciertos rituales anteriores en los que hubo jueces anteriores que dictaminaron previamente esas declaraciones de culpabilidad, esos matrimonios, etc., la acción va a ser exitosa, es decir, efectivamente se va a declarar culpable, efectivamente se va a encarcelar a esa persona, etc. Y bueno, ¿cómo llega toda esta teoría al género? Bueno, justamente Butler es la que considera que el género también opera a partir de este proceso performativo. Son actos de habla, son gestos que justamente por esta repetición, por esta sedimentación, dice Butler, de actos previos, de rituales, que justamente cuando performamos, cuando no quiero decir actuamos porque no es una cuestión de alguien que lo actúa, pero cuando generamos nuestro propio género, generamos una copia de un supuesto género que debe actuar de cierta forma, que debe vestirse de cierta manera, que debe comportarse de cierta manera, y entonces podríamos decir que en cierto sentido se relaciona con esta frase conocida de Simone de Beauvoir de no se nace mujer sino se llega a serlo, ¿no? Pero el género en general no solo está pensando en las mujeres, sino el género en general, y que esto también se puede traspolar a otras categorías identitarias, no es solamente el género, sino también la raza, la clase social, ¿no? Las expectativas, lo que uno espera ver cuando ve a una mujer, lo que uno espera ver cuando ve a una persona de clase baja, etc. Todos estos planteos son muy interesantes, quizás un poquito teóricos para nuestros oyentes. ¿Qué te parece, Lautaro, si nos contás de qué manera, o algunos ejemplos, algo nos dijiste de COVID, de cómo se aplica, digamos, esta mirada, esta perspectiva en la bioética, como para poder tener una idea más clara, ¿no?, de cómo funciona? Bien, bueno, obviamente estos planteos, como decís, son bien teóricos, tienen una gran carga conceptual, pero también tienen profundas conexiones con lo material y con la puesta en práctica. Creo que digamos, la fuente principal de análisis de estas perspectivas tiene que ver con pensar en los ideales regulativos, en cómo los ideales en torno a la sexualidad y la discapacidad, es decir, cómo debe ser un cuerpo, de qué manera debe reproducirse, qué capacidad funcional debe tener, de qué forma debe moverse, de qué forma debe funcionar una mente, impactan mucho en la medicina y en la práctica bioética, ¿no? Hay muchas concepciones teóricas que continúan reproduciendo estos ideales regulativos, este intento de alcanzar ese ideal funcional y sexual, y creo que en muchos casos una perspectiva queer, pero también lo han trabajado estudios de la discapacidad relacionados con cómo se ha asexualizado o hipersexualizado a las personas con discapacidad, tiene bastante para aportar. Una de las últimas cuestiones que estuve trabajando fue durante la pandemia, fue una categoría de triaje, que triaje es cuando se distribuye recursos escasos, relacionada con la calidad de vida, y una perspectiva queer permitió ver cómo la evaluación de la calidad de vida se vio muchas veces afectada por estos sesgos discriminatorios relacionados con la discapacidad, ¿no? Entonces, muchas veces esta medición de la calidad de vida está permeada de sesgos capacitistas, de decir, bueno, si la persona no funciona de cierta manera, si tiene ciertos problemas relacionados con la salud mental, parece que no es necesario priorizarla en criterios de triaje, cuando justamente en realidad estos criterios están informados por estos sesgos. Y otra cuestión que estuve viendo posteriormente también fue, ahora el año pasado se presentaron 3 proyectos de ley de eutanasia, y bueno, encontré ciertos problemas relacionados con una categoría
un criterio para acceder a la eutanasia relacionada con la capacidad para moverse, ¿no? Se consideraba ciertos impedimentos para la movilidad, ciertas dependencias que decía en estos proyectos de ley, que eran razón suficiente para pensar en la eutanasia, cuando justamente es problemático pensar como una razón suficiente cuando en realidad estamos hablando de enfermedades terminales cuando hablamos de eutanasia, al menos como yo las trabajo. Me interesa, Lautaro, pensar cómo esto se relaciona con perspectivas que han sido anteriormente abordadas por la bioética, porque, por ejemplo, la ética o la bioética feminista, digamos, también tiene un discurso bastante parecido en el sentido de que de alguna manera devela esto que un poco vos venías comentando, que tiene que ver con la noción que tiene la bioética más clásica sobre un sujeto, ¿no? Que tiene ciertas cualidades, que la bioética feminista, como decíamos recién, desanda y dice, bueno, mira, este sujeto de la que la bioética clásica hace referencia no representa la totalidad de las personas y bueno, ellas, digo ellas porque en ese momento fueron mujeres, las bioeticistas feministas desarrollan algunas teorías que tienen que ver con esto, ¿no? con desandar ese sujeto racional, independiente, que todo daba a indicar que era un masculino, etcétera, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo dialogan estas dos cosas y por qué no usar directamente la ética o la bioética feminista? Digamos, ¿qué le aporta lo queer a las teorías feministas en este caso, en el contexto de la bioética, digo? Bueno, por un lado, claramente hay muchas conexiones para indagar y obviamente que he indagado en el transcurso de mi investigación. Como vos decís, creo que ambas perspectivas se oponen a esta concepción excesivamente individualista, liberal, ¿no? De un sujeto autónomo. Creo que en el contractualismo se ve mucho, ¿no? Un sujeto libre de sus accidentes, podríamos decir, que es impoluto, que ya nace adulto, pareciera que nace adulto, que no depende de nadie, que hace todo completamente solo, que parece que saca la basura y a la vez nadie la recolecta, o que va a un hospital y se atiende solo, parece que todo hace solo, y que no depende de ninguna red de cuidados. Entonces, obviamente, como decís, este sujeto impoluto, este sujeto puro, es falso, ¿no? Es una ficción, y que además incluso es una ficción para los sujetos más privilegiados. Ni siquiera los sujetos más privilegiados encarnan este ideal de autosuficiencia, ¿no? De una autonomía como autosuficiencia, ¿no? Como persona que no depende de nadie. Y creo que si bien el feminismo tiene grandes virtudes para detectar estos supuestos y para ofrecer vías alternativas, creo que una perspectiva queer creep aporta, por un lado, desde la performatividad, pero por el otro lado también desde el análisis de cómo se entrelaza la sexualidad con la discapacidad. Creo que tiene algunas herramientas interesantes para cuestionar algunos supuestos presentes en estos ideales regulativos que hablábamos antes. Creo que se sirve inevitablemente del feminismo, así como los estudios de la discapacidad, pero a la vez da un paso más en otros rumbos, ¿no? Con todo lo que se gana y con todo lo que se pierde a la vez. Sí, yo me quedé pensando un poco en esto que decías de los proyectos de ley, no sé específica sobre eutanasia, ¿no? No sé específicamente cuál es el punto que ustedes estaban viendo o que vos estabas analizando, ¿no? Pero muchas veces lo que se plantea es no como algo negativo, sino al revés, el decir, bueno, si hay ciertas falencias o problemas o discapacidades, bueno, habilitar para que la persona igual, digamos, pueda tomar decisiones respecto de su vida, ¿no? Respecto de cómo quiere seguir viviendo, ¿no? En ese sentido. No sé específicamente, pero por ahí estoy pensando otra cosa y no lo que vos habías visto. No, coincido completamente en un sentido habilitatorio, podríamos decir, en un sentido de habilitar la opción de la eutanasia. Es interesante
que no esté habilitada solamente para personas que padezcan una enfermedad terminal. Pero lo que plantean muchos estudios de la discapacidad y muchas personas que trabajan un poco las perspectivas que yo trabajo, es más bien que la discusión sea separada entre una eutanasia para personas que justamente padecen una enfermedad terminal y que se sabe que el pronóstico es de muerte prematura, y por otro lado un debate más relacionado con el suicidio asistido para aquellas personas que no están en una enfermedad terminal pero que sin embargo quieren solicitar el fin de su vida, pero ya estaríamos hablando de un suicidio asistido, no estamos ante una buena muerte para una persona que efectivamente va a morir en un breve lapso, sino más bien un suicidio asistido para una persona que en realidad si no solicita ese suicidio, probablemente le quedan muchos años más pero en de ese vida. caso, ¿cuál sería el punto problemático? Porque en realidad por ahí esa persona que quizás no tiene una enfermedad que inmediatamente, digamos, la va a matar, es una persona que por ahí le espera un tipo de vida que no quiere tener, ya más, ¿no? Y en ese sentido dice, bueno, hasta acá, por ahí pensando quizás en enfermedades, no sé, neurodegenerativas, y uno dice, bueno, no sé, quizás cuando ya no pueda pensar correctamente, no me pueda manifestar, y bueno, para mí ese tipo de vida no vale la pena. Muchas otras personas por ahí en esa situación pueden decir, bueno, no me importa, voy a por ahí disfrutar de otras cosas y quiero seguir viviendo. Y me parece que el suicidio asistido lo que hace es habilitar esa opción a elegir, ¿no? No solo cómo quiero vivir, sino cómo quiero morir o cuándo quiero morir, ¿no? Entonces, no sé si yo no estoy terminando de entender algo de acá, pero me parece que por lo menos para personas como, por ejemplo, en mi caso, a mí no me asusta tanto la muerte, sino el sufrimiento previo. Poder decir, bueno, este tipo de sufrimiento no lo quiero, me parece que empodera, ¿no? Llevando a un término también muy caro para el feminismo, ¿no? Nos da la posibilidad de decir, bueno, no es solo cómo vivo, sino también es cómo muero, ¿no? De qué manera, porque también la visión, digamos, que sostiene que no se puede hacer nada y hay que esperar la muerte tal como llega naturalmente, bueno, es como un poquito teocrática, pareciera que porque Dios no dio la vida, Dios no la tiene que quitar y nosotros como seres humanos, como personas, no podemos tomar decisiones, pero por ahí estoy pensando otra cosa. No, bueno, por un lado coincido completamente con vos y quizás las diferencias son más sutiles. Voy a mencionar dos de las razones por las cuales es interesante separar eutanasia de suicidio asistido. Una de ellas es que desde los estudios de la discapacidad se ha entendido que muchas veces se ha correlacionado la enfermedad terminal con la discapacidad. Entonces, separar eutanasia de suicidio asistido permite una discusión distinta a, a simplemente meter todo en una misma bolsa y decir, bueno, todo es eutanasia o todo es suicidio asistido. Y en segundo lugar también por ciertas presiones sociales o ciertos sesgos sociales que la propia persona internaliza y que entiende que su vida no vale la pena justamente por una cultura que obtura esa forma de verse a sí mismo, ¿no? Pero sí, sin duda coincido en esta posibilidad, en esta habilitar la decisión, siempre y cuando, como se dice siempre, sea algo comunicado, sea algo consentido, que se vean las posibilidades de optar por una vida digna, y siempre está esta tensión obviamente entre una vida digna y una muerte digna, yo creo, ¿no? que en nuestro caso, qué sé yo, en países como los nuestros también es como muy importante el saber que todo tratamiento necesario, si uno lo desea, lo puede tener. Por ejemplo, qué sé yo, todo lo que es cuidados paliativos, ¿no? Como para asegurarnos
de que efectivamente la persona no pide la eutanasia o el suicidio asistido por desesperación, digamos, por el sufrimiento que está teniendo y la angustia que está teniendo que no han podido ser manejadas, ¿no? Por lo menos esa es mi sensación, ¿no? Como elemento básico que tiene que estar ahí. Por eso es tan importante, yo creo, todo lo que tiene que ver con cuidados paliativos en toda esta discusión, ¿no? Dejar saldado que es como una instancia que tenemos que tener ahí a la mano, ¿no? Que tiene, y por ejemplo en la Argentina hay creo que es un 10, un 15% de las necesidades en cuidados paliativos que realmente existen. Pero por ahí hay otra mirada, Leandro, con esto. Lautaro. No, bueno, no, yo nomás quería mencionar, agregar también, por ejemplo, la ley de salud mental. Creo que es muy importante una visión integral de la enfermedad, de los diagnósticos y de la salud, y que creo que eso ayuda también mucho a que justamente la decisión de la eutanasia, la decisión del suicidio asistido, sea justamente casos en los que realmente se agotaron las posibilidades de una vida que la persona considere digna y que considere valiosa. Bueno, voy haciendo la última porque ya estamos como en tiempo, pero nada, podríamos seguir hablando también muchas, digo también porque siempre cada episodio decimos lo mismo, pero es verdad, son todos temas muy actuales y muy apasionantes y que es verdad que abren una puerta, digamos, en este caso a repensar muchas o muchos aspectos de la bioética que por ahí están estancados en alguna teoría más clásica. Y quiero volver, no sé si lo hablamos un poquito, sí, sobre la autonomía, porque nuevamente yo leí algún texto tuyo en el que vos hablabas de la autonomía y la manera en que la describías me hacía acordar mucho a la autonomía relacional, nuevamente, una propuesta de la ética feminista y de vuelta me preguntaba, digamos, sobre este tironeo entre ambas perspectivas de la autonomía y sobre todo para pensarlas en la práctica, ¿no? Porque a veces tenemos muy claras las críticas que le podemos hacer a la teoría clásica y qué cosas debieran cambiar y tenemos acá una propuesta teórica hermosa, pero después, viste, llevarla a la realidad es difícil. Entonces, con la autonomía relacional hemos trabajado con Flor, por ejemplo, cómo poder pensar eso en el contexto clínico, una persona con discapacidad intelectual, con un diagnóstico de psicosis. ¿Cómo pensás vos esta propuesta de autonomía que haces en un caso, por ejemplo, de una persona que tiene una discapacidad motriz? No sé, para poner algo para hablar sobre algo concreto, digamos. ¿Cómo la podríamos pensar y cómo la diferenciarías de la autonomía relacional de la ética feminista? Bueno, la verdad que es complejo la temática en particular. Si bien no indagué específicamente en la autonomía relacional, creo que, como vos decís, hay muchos puntos en común. Creo que desde una perspectiva queer, el aporte tiene que ver más con pensar en las jerarquías sociales que hay en esa relación médico-paciente, en pensar de qué forma quien da el servicio médico, por así decir, garantiza, habilita el diálogo y tiene en cuenta también estos imperativos sociales que hablábamos antes, estos ideales regulativos y si bien no tengo una respuesta definitiva y creo que obviamente la propuesta feminista entra en diálogo y sin duda yo consideraría que es afín a mi propuesta, que no es mi propuesta, sino más bien una serie de confluencias. Creo que bueno, el análisis, el entrecruzamiento entre sexualidad y discapacidad es interesante para pensar también los derechos de, por ejemplo, una persona con diversidad funcional motriz, ¿no? Pensar de qué forma se garantiza su salud sexual y de qué forma el personal médico está habilitado también para habilitar un diálogo.
con, con esa persona. Qué interesante. Sí. Antes de que dale, Flor. terminemos, quería hacerte una pregunta en relación a cuál es la posición en general que sostienen respecto de la discapacidad, porque hasta, digamos, algunos de los estudios que yo había visto, lo que plantean es que la discapacidad es más bien una construcción como social o cultural, ¿no? Hay toda como una desadaptación del medio a ciertas discapacidades, que no es que la discapacidad sea algo esencial, sino más bien que, qué sé yo, una persona que por ahí tiene cierta diversidad, como decías vos, motriz, en realidad lo que le sucede es que no tiene el mundo armado, digamos, de manera que le sea más accesible moverse, manejarse desde, qué sé yo, desde los muebles de una casa hasta salir a la calle. Es la misma concepción, digamos, de construcción la que ustedes manejan o hay diferencias? No, yo coincido con esa concepción. Creo que te referís a una concepción muy similar a la que yo manejo. Y si bien hay sutilezas y entiendo que, por ejemplo, se puede hacer un análisis más histórico de cómo se construyó la discapacidad en el contexto del surgimiento de una sociedad que demandaba trabajadores, y justamente la discapacidad se genera en ese contexto de justamente incapacidad para el trabajo. Igualmente creo que es ese el concepto que yo manejo. Si bien los cuerpos efectivamente son materialmente distintos y efectivamente hay una diversidad corporal y funcional muy distinta entre distintos sectores poblacionales, igualmente estos ideales regulativos que hablábamos antes son los que definen obviamente la arquitectura de cómo se diseña una institución, la forma en que nos comunicamos. Porque a veces, yo me acuerdo que hace muchos años participaba de todo un grupo que había de la Sociedad Internacional de Bioética, y era uno en donde se trabajaba todo el tema de las capacidades diferentes. En ese momento no se llamaban así, pero bueno, esa era la idea. Y uno de las paradojas o de los problemas que había con este tipo de posición es muy interesante, porque además también es como que respeta la situación de las personas que tienen, digamos, capacidades diferentes. Sin embargo, por momentos era como que no se sabía hasta dónde ponerle como un límite, ¿no? Hasta dónde, bueno, tratar de rehabilitar o curar o mejorar, porque si es nada más que si es algo positivo y lo vamos viendo, digamos, como que la sociedad no se adapta, bueno, tiene sentido cierta, digamos, terapias de rehabilitación, de curación, en la medida en que cada situación lo permite. ¿Se entiende? No sé si ese tipo de planteo lo han trabajado, está presente, porque esto era bastante viejo. Paola, voy a agregar a la pregunta de Flor, sí, porque claro, me pasó lo mismo, porque yo utilizo la palabra discapacidad, porque antes usaba, hace que 10, 20 años que estaba más políticamente correcto era decir capacidades diferentes, ahora diversidad funcional, pero me acuerdo, porque yo trabajaba en un hospital, digamos, psiquiátrico, bueno, monovalente. Y bueno, había muchas personas con discapacidad, que yo la llamaba de otra manera, y esas personas me decían, pero ¿por qué me decís así? Yo soy una persona con una discapacidad. Entonces siempre teníamos como discusiones en torno a eso, ¿no? Entonces después, y ellos un poco me terminaban diciendo, mira, eso serán discusiones teóricas, pero para nosotros tenemos una discapacidad acá. Entonces, bueno, en ese momento yo usaba con mucha seguridad la palabra discapacidad, pero bueno, ahora tal vez no sea lo correcto. No sé, Lautaro, ¿en qué situación está ese debate? Si nos puedes iluminar. No, bueno, yo creo que el debate por lo nominal, por cómo se llama algo, siempre va a estar. Creo que
hoy en día los dos conceptos que se vienen manejando es diversidad funcional o discapacidad. Cuando uno habla en teoría sobre un concepto, elige un concepto y no elige otro, no está diciendo que las propias personas se autodesignen como tal, ¿no? Muchas personas dicen que tienen una diversidad funcional, muchas otras dicen que tienen una discapacidad y no está en tela de juicio la forma en que se autoperciben o que quieren que las llamen, sino más bien una forma de limitar el fenómeno que uno quiere hablar. Y creo que ahí entra muy bien lo que decía Flor, de cuán difícil es delimitar el fenómeno, la población, el grupo social que uno quiere definir. Porque claro, si pensamos en diversidad funcional, ¿quién no funciona de una manera distinta? O sea, cada caso es un mundo, podríamos decir, cada cuerpo funciona de una manera distinta. Y creo que sí, sin duda, hablar de diversidad trae estos problemas. Hay modelos que vengo trabajando que piensan más bien en tres niveles de discapacidad, un nivel más personal, nos referiríamos más a una diversidad funcional, y después otros niveles en los que uno ocupa distintas posiciones a partir de su discapacidad. Entonces, uno puede tener cierta diversidad funcional, cierta forma distinta de funcionar su cuerpo o su mente, pero la posición de discapacidad se genera cuando eso choca con un entorno social, y sin embargo eso no negaría que justamente el cuerpo de esa persona es distinto al de, estadísticamente hablando, la mayoría, digamos. Pero sin duda es una discusión abierta y que sigo trabajando y pensando. Entonces no está mal si decimos lo uno o lo otro, digamos. No, al menos en la discusión actual creo que ambos conceptos Perfecto. son aceptados. Bueno, Flor, ¿alguna otra pregunta, comentario? No, creo que es muy interesante por ahí tener en cuenta estas nuevas visiones y qué es lo que están trabajando, qué es lo que se están planteando, y fue un poco lo que Lautaro nos estuvo mostrando, así que podemos ya liberarlo y agradecerle muchísimo este diálogo, ¿no, Pau? Sí, totalmente. Creo que es esto, es empezar a pensar las cosas que siempre pensamos, ¿no? Qué sé yo, la relación médico-paciente, la confidencialidad, la ética de la investigación, y empezar a ponerle estas capas, Florencia, de nuevas perspectivas. Así que muchísimas gracias, Lautaro, por iluminarnos, por ayudarnos a pensar este tema actual, complejo, y que sin duda tenemos que empezar a incorporar más. Esperamos tener alguna otra conversación y bueno, muchas gracias otra vez por estar acá. No, gracias a ustedes, Paola, Flor. De verdad muy contento, me gustó mucho la charla, la disfruté mucho. Así que nada, espero que haya próximos encuentros y bueno, un saludo a la gente también. Claro que sí, a nuestros oyentes y oyentes. Y le vamos a agradecer a Victoria, que siempre está ahí bancando todo lo técnico. Así que un saludo a Vicky y a Pueblo también, y nos vemos la próxima. Exactamente, hasta la próxima y un placer. Gracias, Lautaro, gracias, Pau. Hasta la próxima.